Crecieron sin supervisión, aprendieron a callar lo que sentían, y hoy millones de personas cargan heridas que ni siquiera saben explicar. Pero hay algo aún más inquietante. Una psicóloga decidió estudiar a la generación X y descubrió un patrón emocional que podría explicar por qué toda una generación parece desconectada, incluso de sí misma. Y cuando escuches la razón, todo empezará a tener sentido. La generación X, personas nacidas aproximadamente entre 1965 y 1980. La generación olvidada, no fueron tan idealizados como los baby boomers, ni tan visibles como los millennials. Pero mientras todos miraban hacia otro lado, algo estaba ocurriendo. Muchos crecieron solos, llegaban a casa y no había nadie. Aprendieron a cocinar antes de aprender a expresar emociones. Aprendieron a resolver problemas sin pedir ayuda. Y aunque parecían fuertes, por dentro estaban desarrollando mecanismos de supervivencia emocional. Lo más extraño es que décadas después, los psicólogos comenzaron a notar el mismo comportamiento repetido una y otra vez. Distancia emocional, cinismo, autosuficiencia extrema y un miedo silencioso a depender de alguien. Pero, ¿por qué? Durante los años 70 y 80 ocurrió algo que cambió la infancia para siempre. Por primera vez, millones de padres comenzaron a trabajar fuera de casa, al mismo tiempo, y eso creó un fenómeno poco hablado. Los llamados latchkey kids, niños que regresaban solos a hogares vacíos. Niños que aprendieron una regla peligrosa. No molestes, no llores, resuélvelo tú mismo. Una psicóloga explicó que muchos miembros de la generación X desarrollaron independencia no porque quisieran, sino porque no tenían alternativa. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Cuando un niño entiende que expresar emociones no cambia nada, deja de hacerlo. Pero las emociones no desaparecen, solo se esconden. Y lo más inquietante es que muchas veces permanecen ocultas durante décadas. Porque un niño que aprende a callar se convierte en un adulto que no sabe cómo explicar lo que siente. Y cuando eso ocurre, las emociones empiezan a salir de otras formas. Estrés, irritabilidad, distancia emocional, ansiedad silenciosa, pero casi nunca lágrimas. Porque muchos crecieron creyendo que llorar era una señal de debilidad. La generación X creció viendo cómo el mundo cambiaba demasiado rápido. Divorcios en aumento, escándalos políticos, despidos, crisis económicas, promesas rotas. Y lentamente comenzaron a desarrollar una visión fría del mundo. No esperaban ayuda, no confiaban fácilmente, no creían en finales felices. Y aunque muchos lo llaman fortaleza, algunos psicólogos creen que en realidad era un mecanismo de defensa. Porque cuando una persona aprende desde pequeña que depender de otros puede terminar en decepción, empieza a construir muros. Muros emocionales, tan fuertes que después ni ellos mismos saben cómo derribarlos. Hay algo curioso en la generación X. Muchos usan el sarcasmo para hablar de cosas dolorosas. Bromean sobre el estrés, sobre la soledad, sobre el cansancio, y parece inofensivo hasta que entiendes lo que realmente significa. La psicología tiene una explicación. El humor puede convertirse en una armadura emocional. Una forma elegante de decir, estoy mal, pero no quiero que nadie lo note. Y quizás por eso esta generación parece tan difícil de leer, porque aprendieron a sobrevivir escondiendo lo que sentían. Muchos crecieron escuchando frases como, la vida es dura, nadie va a resolverte nada, tienes que aguantar. Y poco a poco, esas frases se quedaron grabadas, no como consejos, sino como reglas de supervivencia. Con el tiempo dejaron de expresar tristeza, después dejaron de expresar miedo, y finalmente dejaron de expresar vulnerabilidad. Pero lo más impactante es que muchos ni siquiera se dieron cuenta, porque cuando pasas demasiados años sobreviviendo, empiezas a creer que vivir y resistir son exactamente lo mismo. Durante años, se les enseñó algo muy específico. Aguanta, no te quejes, sigue adelante. Y funcionó, se volvieron resistentes, productivos, capaces de soportar presión, personas que podían trabajar agotadas, sonreír aunque estuvieran destruidas por dentro, continuar aunque emocionalmente estuvieran vacías. Pero toda fortaleza tiene un costo. Muchos miembros de la generación X llegaron a la adultez sin saber cómo pedir ayuda, sin saber cómo expresar vulnerabilidad. Y algunos ni siquiera saben identificar lo que sienten, porque nadie les enseñó. Y aquí aparece otro detalle inquietante. Muchos crecieron en hogares donde las emociones eran vistas como debilidad. Llorar era exagerar. Hablar de ansiedad era dramatizar. Y decir que uno necesitaba ayuda simplemente no era una opción. Por eso, muchos aprendieron algo peligroso. Callar duele menos, o al menos, eso parecía. Con el paso del tiempo, muchos psicólogos comenzaron a notar algo inquietante. Detrás de la aparente frialdad, había agotamiento emocional, ansiedad silenciosa y una necesidad profunda de conexión. Pero aquí está la parte más impactante. Muchos no sabían cómo acercarse emocionalmente a otros, porque jamás lo aprendieron en su infancia. Y entonces ocurrió algo inesperado. La generación que fue criada para reprimir emociones comenzó a criar hijos que exigían hablar de ellas
Y ese choque generacional cambió todo. Por primera vez, muchos padres de la generación X escucharon preguntas que nunca antes nadie les había hecho. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué nunca hablas de ti? ¿Por qué siempre dices que todo está bien? Y aunque parezcan preguntas simples, para muchos fueron profundamente incómodas, porque obligaban a mirar algo que habían evitado durante años, sus propias heridas, heridas que llevaban enterradas desde la infancia. Hay psicólogos que creen que la generación X se convirtió en experta en una cosa: funcionar. Aunque estuvieran rotos por dentro, iban al trabajo, pagaban cuentas, criaban hijos, seguían adelante, pero emocionalmente muchos vivían completamente desconectados de sí mismos. Y lo más extraño es que nadie lo notaba, porque desde afuera parecían normales, responsables, fuertes, estables, pero en silencio cargaban estrés acumulado durante décadas. Estrés que nunca fue hablado, nunca fue entendido, y nunca fue liberado. Algunos desarrollaron insomnio, otros ansiedad, otros una sensación constante de vacío que ni siquiera podían explicar, y aún así, seguían diciendo la misma frase: estoy bien. Tal vez porque crecieron en una época donde admitir dolor emocional era casi un pecado, una época donde la salud mental no se hablaba, donde ir al psicólogo era visto como algo vergonzoso, y donde millones de personas aprendieron a ocultar lo que sentían para poder encajar. Pero hay algo aún más profundo. Muchos miembros de la generación X crecieron sintiendo que tenían que ganarse el amor, ser útiles, ser fuertes, no causar problemas, y eso dejó consecuencias invisibles, porque cuando alguien pasa años creyendo que debe merecer afecto, empieza a olvidar cómo recibirlo. Y aquí es donde la psicóloga hizo uno de los descubrimientos más impactantes. Muchos adultos de la generación X no le temen a la soledad, le temen a depender emocionalmente de alguien, porque en algún momento aprendieron que depender podía terminar en abandono, o decepción, o silencio. Y aunque jamás lo dijeron abiertamente, esa idea los acompañó toda la vida. Tal vez por eso muchos parecen emocionalmente distantes, no porque no sientan, sino porque aprendieron a protegerse demasiado bien, y mientras otras generaciones comenzaron a hablar más sobre emociones, traumas, ansiedad y salud mental, muchos miembros de la generación X observaban todo desde lejos, como si hablar de sentimientos fuera un idioma que nunca les enseñaron. Muchos incluso se sintieron confundidos al ver a generaciones más jóvenes expresar emociones con tanta facilidad. Hablar de ansiedad en público, hablar de terapia, hablar de depresión, hablar de límites emocionales. Para algunos miembros de la generación X, todo eso parecía extraño, no porque no sufrieran, sino porque crecieron creyendo que ciertas cosas simplemente no se decían, y eso creó una contradicción silenciosa. Por dentro querían ser comprendidos, pero al mismo tiempo sentían incomodidad al mostrarse vulnerables. Querían conexión, pero les aterraba depender emocionalmente de alguien. Querían expresar lo que sentían, pero llevaban décadas entrenándose para ocultarlo. Y esa lucha interna agotó a millones de personas. Hay quienes creen que la generación X fue emocionalmente fuerte, pero otros psicólogos dicen algo completamente diferente. Dicen que muchas veces no era fortaleza, era adaptación. Porque un niño que no recibe apoyo emocional suficiente aprende a sobrevivir solo, y cuando esa supervivencia dura demasiados años, la independencia deja de ser una elección. Se convierte en un reflejo automático. Por eso muchos adultos de esta generación tienen problemas para pedir ayuda incluso en momentos críticos. Prefieren cargar solos el dolor, resolver todo en silencio y aparentar que nada los afecta, aunque por dentro estén completamente agotados. Lo más impactante es que muchos ni siquiera saben por qué actúan así, simplemente aprendieron que esa era la única manera de sobrevivir. Y aquí aparece otro detalle que casi nadie menciona. La generación X creció en una época donde muchas familias evitaban hablar de emociones profundas. Los problemas se escondían, los conflictos se callaban, las heridas familiares permanecían enterradas, y eso creó adultos expertos en evitar conversaciones incómodas, expertos en cambiar de tema, expertos en fingir normalidad. Pero el cuerpo siempre encuentra una manera de hablar. Por eso muchos comenzaron a experimentar estrés crónico, cansancio emocional, ataques de ansiedad, problemas para dormir, sensación de vacío o incluso una tristeza constante que nunca lograban explicar, porque las emociones ignoradas no desaparecen. Solo esperan años, a veces décadas, hasta que finalmente encuentran una salida, y lentamente algo comenzó a cambiar. Muchos empezaron a darse cuenta de que sobrevivir no era suficiente, que ser fuerte todo el tiempo también agota, que esconder emociones durante décadas tiene consecuencias, y por primera vez, algunos comenzaron a hablar, a admitir cansancio, a reconocer heridas, a aceptar que detrás de la independencia extrema había miedo, un miedo silencioso que llevaban desde niños, el miedo a necesitar a alguien y terminar decepcionados, el miedo a sentirse vulnerables, el miedo a revivir el abandono emocional que marcaron sus primeros años.
Tal vez la generación X nunca fue fría, tal vez solo estaba cansada. Cansada de aparentar fortaleza, cansada de sobrevivir en silencio. La psicóloga que estudió este fenómeno llegó a una conclusión inquietante. No era una generación sin emociones, era una generación entrenada para esconderlas. Y cuando entiendes eso, muchas cosas cambian. El padre distante, la madre que nunca hablaba de sentimientos, el adulto que siempre dice estoy bien, aunque claramente no lo está. Tal vez no era indiferencia, tal vez era supervivencia emocional. Y quizás, por primera vez, muchos están empezando a romper ese patrón. Muchos están aprendiendo algo que jamás les enseñaron en su infancia. Que pedir ayuda no es debilidad, que expresar emociones no destruye a una persona, y que ser vulnerable no significa ser frágil. Pero romper décadas de silencio emocional no es fácil, porque cuando alguien pasa toda una vida ocultando lo que siente, termina olvidando quién era antes de esconderse, y quizás esa sea la verdadera historia de la generación X, no la generación rebelde, no la generación cínica, sino la generación que aprendió demasiado pronto a sobrevivir sola. La generación X vivió entre dos mundos, el analógico y el digital, el silencio emocional y la era donde todos hablan de salud mental. Y quizá por eso son una de las generaciones más difíciles de entender, porque aprendieron demasiado pronto que sentir podía ser peligroso. Pero ahora la gran pregunta es otra. ¿Cuántas personas siguen viviendo así sin darse cuenta? ¿Cuántas personas todavía creen que ser fuerte significa sufrir en silencio? ¿Y cuántas jamás hablaron de lo que realmente les dolía? Tal vez la herida más profunda de la generación X no fue la soledad, sino haber aprendido que nadie iba a venir a rescatarlos. Y cuando un niño crece creyendo eso, algo cambia para siempre dentro de él, porque deja de esperar apoyo, deja de confiar completamente, y lentamente aprende a depender solo de sí mismo, aunque eso signifique cargar un peso emocional inmenso durante toda su vida. Quizás por eso muchos miembros de la generación X parecen tan resistentes, porque tuvieron que serlo, no porque alguien los preparó emocionalmente, sino porque muchas veces no tuvieron otra opción. Y ahora, décadas después, millones siguen intentando entender algo que nunca les enseñaron: cómo sentirse seguros emocionalmente, cómo confiar, cómo pedir ayuda, cómo hablar del dolor sin sentir culpa. Tal vez esa sea la verdadera batalla de esta generación, no una batalla económica, no una batalla tecnológica, sino una batalla silenciosa, dentro de ellos mismos. ¿Y tú qué piensas? ¿La generación X fue realmente fuerte, o simplemente aprendió a ocultar el dolor? Te leo en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias sobre la mente humana, secretos psicológicos y patrones que nadie ve, suscríbete, porque el próximo video cambia completamente todo lo que creemos saber.